Buenos días, gusto en saludarlos y estamos muy contentos porque la UABC recibe de nuevo, como es su tradición, estos importantes eventos académicos auspiciados por nuestras autoridades y desde luego también por otros amigos, en este caso el CIDE, la Fundación de NEUR. Entonces, pues más contentos aún, ¿no? Y sobre todo por tener a estas importantes personalidades. Yo incluso estoy un poco nervioso de tener aquí al doctor Durán. Los que estudiamos migración desde hace muchos años, el doctor Durán ya era un referente, ¿no? Para los que estudiamos migración desde hace mucho tiempo. Entonces, para mí es un agrado, desde luego, también contar con Adriana, que es amiga, conocida desde hace varios años. Me consta que es una investigadora de campo y lo que dice lo sustenta porque lo ha investigado. Y desde luego también a un amigo de la facultad que ya nos ha honrado con su presencia, el doctor Andrew Sile, que desafortunadamente no pudo estar con nosotros, pero con esta bendita tecnología lo podemos tener acá. Entonces también le mandamos un abrazo, un saludo y sabemos que tenemos un amigo con usted. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema pues, sumamente importante que seguramente va a causar aquí muchas cuestiones y mucho tema, ¿no? El asunto de la migración internacional. Ustedes vieron hace un par de días, o bueno, unos días más atrás, esta llegada de miles, ¿no? de inmigrantes haitianos a Ciudad Acuña, y le decía a Adriana que ya no los ves en Tijuana porque se fueron para allá. Alguien les dijo que, bueno, eso lo sabemos, les dijo que por allá podrían entrar más fácil, y me llamaba la atención que desde hace unos 10 días, o a lo mejor un poco más, no digo que todos se hayan ido, pero a lo mejor algunos sí se fueron y se ve menos presencia de esta comunidad en la ciudad de Tijuana, ¿no? Pero bueno, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ya viene desde muchísimos años. El doctor Durán tiene trabajos muy interesantes sobre esta historia de la inmigración desde el siglo XIX, de mexicanos a Estados Unidos. Pero bueno, ahora es un fenómeno diferente, a lo mejor un poco más visible, y yo creo que pues es muy importante, muy interesante abordarlo, y qué bueno que dentro de este seminario se tomó en cuenta el tema, ¿no? Y va a llamar mucho la atención, y como siempre, la academia, la UABC y sus aliados académicos, pues estar presente en la discusión de estos temas relevantes. Entonces, pues sin más, vamos a dar inicio. Si no tienen inconveniente, me gustaría presentarlos en un principio y después ya cederles la voz. Voy a empezar con la doctora Adriana. Ella es, como venía diciendo, conocida, amiga, ya nos ha visitado en la UABC, entonces seguramente se siente en casa, ¿no? Y después de año y medio, no, casi 2, de no moverse, pues creo que es más alentador todavía, ¿no? De estar confinados. Muy breve, porque sus currículos son muy amplios, pero voy a ser muy sintético para dejarlos hablar a ellos. La doctora Adriana Ortega es profesora investigadora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus intereses de investigación se centran en las políticas migratorias, las relaciones entre México y Estados Unidos y las relaciones internacionales de los gobiernos locales, lo que llamamos paradiplomacia. Actualmente coordina el programa de maestría en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de la UAP. Pues les pido un afectuoso saludo y iba a decir abrazo, ¿no? Abrazo no, ahorita no. Aplauso a la doctora Adriana, por favor. Bueno, continuando, el doctor Jorge Durán, que les decía, yo estaba hasta un poco nervioso de estar aquí junto con él, porque para mí es una de las voces a nivel mundial que más sabe sobre migración internacional. Bueno, el doctor Jorge Durán es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Es codirector con Douglas Massey, otro grande estudioso de la migración, del Mexican Migration Project, que ya desde 1987 recopila información sobre los migrantes y es una fuente riquísima de datos.
también así del Latin American Migration Project desde 1996, y estos son auspiciados por la Universidad de Princeton y la Universidad de Guadalajara. En México es investigador emérito, la máxima categoría dentro del Sistema Nacional de Investigadores, y además es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Y en Estados Unidos es miembro de la National Academy of Science y de la American Philosophical Society, entre otras más. Ha recibido el premio Jalisco en 2003 en el área de ciencias y el premio Malinowski de la Society for Applied Anthropology en 2018. Finalmente, en 2018 se inaugura la cátedra Jorge Durán en estudios migratorios dentro de la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor en infinidad de universidades, entre ellas la Universidad de Chicago, Pensilvania, la UCLA, Princeton, en Perú, en Alemania y en otros países, ¿no? En México. Escribe comúnmente en el periódico La Jornada. Igual también, por favor, les pido un afectuoso y caluroso aplauso para el doctor Jorge Durán. Gracias. Y bueno, también resumiendo mucho el currículum del doctor Andrew Seeley, es presidente del Migration Policy Institute, este think tank, ¿no?, que ofrece mucha información sobre la migración. Y este instituto busca mejorar el entendimiento de la migración y las políticas públicas, ¿no?, a través de información, investigación, ¿no?, y que este es un importante instrumento, digamos, para aprender y dialogar sobre la migración. Él tiene un doctorado por la Universidad de Maryland y una maestría por la Universidad de California aquí en San Diego. Ha publicado infinidad de artículos sobre el tema, política exterior, relaciones México-Estados Unidos, con importantes libros y artículos. Pero bueno, no acabaríamos de decir sus semblanzas. Quiero dejar entonces el micrófono mejor para que ellos nos hablen sobre el tema. La dinámica es tener 15 minutos. Yo les haría un minuto antes como los árbitros de fútbol, una tarjeta para poder terminar, y después abriremos un breve espacio para preguntas y respuestas. Si no tienen inconveniente, doctores, me gustaría pasarle el micrófono a la doctora Adriana. Gracias. No está prendido. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación a los organizadores y también pues muchas felicidades a la FEIRI por su 60 aniversario. Creo que es un gran momento para estar aquí. Bueno, mi presentación el día de hoy abarcará estos temas, ¿no? Cooperación, federalismo y paradiplomacia, ¿no?, para el tema migratorio. ¿Por qué? Bueno, pues porque este evento pues se enmarca en estas responsabilidades que tienen sobre todo los ámbitos locales, ¿no?, para resolver asuntos globales e internacionales. Y precisamente la fórmula, y como sabemos los internacionalistas, es cooperación, cooperación y más cooperación, ¿no? Diálogo, ¿no?, y aún que te canses, ¿no?, más cooperación. Hablar sobre todo y posicionar el asunto del federalismo, porque en el tema migratorio es fundamental entender estos equilibrios, ¿no?, digamos, de descentralización, sobre todo del poder, ¿no?, cómo se ejerce las competencias entre los distintos órdenes de gobierno y por lo tanto también las capacidades reales también, ¿no?, de los distintos órdenes de gobierno en temas migratorios. Y para diplomacia, desde un punto de vista mucho más activo, ¿no?, cuando se hace una política específica en temas de migración que tiene implicaciones internacionales, por supuesto, y extraterritoriales, ¿no? Entonces, estos son los grandes ejes en los que centraré mi presentación. Sí.
Ay, perdón, hay que apuntarle. No, allá no. Ok, sí, no. Un poquito de ayuda. No se está moviendo. De hecho, sí. Sí, puede ser también. Bueno, la presentación creo que no está funcionando en este momento. Ok. Bueno, quería yo iniciar con esta frase, bueno, y con esta pregunta, ¿no? Nosotros iniciamos un proyecto de investigación financiado por CONACYT justo en el 2016 e incluía las ciudades de Tijuana, Monterrey y Puebla. Varios profesores de Puebla estábamos involucrados en esto. Y esta fue un momento de la entrevista con la titular de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, ¿no? Melba Olvera Rodríguez, ¿no? Que nos hacía, en ese momento, 2016, aquí en Tijuana, estaban llegando muchas personas de origen haitiano y también de diversos países africanos. Entonces era una gran pregunta en el sentido, bueno, ¿cuáles son las responsabilidades en ese momento de la Comisión de Derechos Humanos en términos de exigirles a los alcaldes, ¿no? El tema de resolver una problemática y un tema mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo le pides a un alcalde que resuelva una problemática mundial, ¿no? Viendo que pues es un gran tema que está, digamos, sobrepasando muchas de las capacidades de los alcaldes en ese momento, ¿no? Y qué tipo de recomendaciones ella como titular y como la Comisión de Derechos Humanos de Baja California tendría que emitir, ¿no? Cuando veía, ¿no? Y precisamente ella nos comentaba eso, ¿no? Que ella estaba viendo con mucho esfuerzo por parte de los municipios en Baja California en ese sentido, de atender ese momento, ¿no? Esa emergencia. Y yo les pregunto a ustedes, ya hemos estado hablando de estos temas en este día, ¿no? ¿Un alcalde puede resolver problemáticas mundiales? ¿Un gobierno local puede resolver problemáticas mundiales? ¿Quiénes piensan que sí? Levanten la mano. Ok. Un optimista, el doctor Jorge Esquiabón. Los demás piensan que no. Ok, bueno, entonces hablaremos precisamente de esto poquito más adelante, es decir, se puede y cómo, ¿no? Adelante. Tardo un poquito. Sí. Bueno, en México existe desde la década de 1980, sobre todo como somos un país de alta emigración, pues muchas iniciativas mucho más, digamos, de mayor dimensión en el sentido de involucrarse en el tema migratorio, ¿no? Más en el tema de atención a las comunidades en el exterior. Sin embargo, este no es un tema nuevo, ¿no? De hecho, los propios libros del doctor Jorge Durán sobre la historia de la migración México-Estados Unidos muestran como distintos momentos en que las autoridades locales, sobre todo los municipales, pues tienen que responder, ¿no? Las distintas coyunturas migratorias que se han presentado en la historia, ¿no? En nuestra larga historia de país de migración, ¿no? Desde la época desde la Primera Guerra Mundial, donde había este reclutamiento, por ejemplo, ¿no? Las empresas estadounidenses venían a reclutar a México y las autoridades municipales ahí tenían que, se hizo incluso en la Constitución de 1917, se prevé un procedimiento para las autoridades municipales en estos temas, también durante la Guerra Cristera o no se diga durante el programa Bracero, ¿no? Entonces, las autoridades locales históricamente pues han tenido que responder a estas coyunturas, pero también hay una dinámica de fuerzas centrípetas y centrífugas del propio federalismo mexicano que se expresan en el tema migratorio, ¿no? O sea, a veces nuestro federalismo es mucho más centralista y otras veces hay desde dinámicas municipales y estatales que llevan a una mayor participación y querer, ¿no? Tener mayor protagonismo precisamente dentro del marco del propio federalismo político. Por otro lado, también la guía de la Cancillería ha sido muy importante para
las acciones subnacionales que han desarrollado, sobre todo los estados, en materia de migración internacional, ¿no? Y actualmente, pues también incluso las ciudades, ¿no? Como vimos ayer con la guía, con el ABC de la internacionalización, donde se incluye ya un apartado específico sobre el tema de involucramiento de las ciudades mexicanas para temas migratorios, particularmente mexicanos en el exterior. Y bueno, las oficinas, la trayectoria ya de las oficinas estatales de atención a migrantes en México desde los años 80, con programas extraterritoriales para nuestras comunidades y también las leyes de protección a migrantes que vienen desde el año 2000. Bueno, hay un marco de análisis de federalismo migratorio mexicano, que simplemente voy a dejar como esos 3 elementos ahí planteados, 4. El ámbito de las relaciones internacionales, el ámbito del Estado-Nación y lo que corresponde a la política migratoria nacional, y también lo que le corresponde al gobierno local, ¿no? Las políticas migratorias locales, cuando así se deciden implementar, ¿no? Es decir, cuando un gobierno local se decide entrar en estos temas, cómo entra en términos legislativos, cómo entra con programas y servicios para temas migratorios, ¿no? Y hay como distintos temas, pero también tenemos que tomar en cuenta este otro elemento acá, que son el activismo transnacional en pro de los derechos de las personas migrantes, porque finalmente presionan desde una agenda de relaciones internacionales basada en el derecho internacional, en las organizaciones internacionales, los foros globales sobre migración y desarrollo, y presionan la política exterior, ¿no? Entonces, presionan a los distintos niveles, y eso tenemos que considerarlo, tomarlo en cuenta. Adelante. Ahora, en el caso específico del momento que estamos viviendo en este momento, la aplicación de instrumentos internacionales están avanzando en esta discusión de la llamada gobernanza migratoria global, ¿no? Pero también desde lo local. ¿Y cuáles son esos instrumentos importantes en este momento que aplican para el tema migratorio? Bueno, pues la Agenda 2030, particularmente el objetivo 10, que refiere a la desigualdad, que obviamente sabemos que la gran causa de las migraciones son las desigualdades, pero el objetivo 10.7 en específico, que es el que plantea esas condiciones de las migraciones seguras, ordenadas y regulares, que son retomadas posteriormente en el Pacto Mundial para la Migración, precisamente con este carácter, ¿no? Y por otro lado también la nueva agenda urbana, que le da un papel específico a las ciudades, y es un referente también como aplicación de instrumentos internacionales, y el Pacto Mundial de Refugiados, que también incluye ya responsabilidades específicas para las ciudades en temas de migración y refugio. Entonces, esto nos lleva a plantear cómo estos instrumentos internacionales tienen un enfoque de diversidad de actores, un enfoque territorial y desde lo local, con responsabilidades, como dije, para las ciudades y las autoridades locales, y un enfoque específicamente de desarrollo basado en derechos humanos. Ahí repetidos veces desarrollo. Adelante. La gobernanza migratoria global tiene ciertos elementos que también son criticables, ¿no? En el sentido de, por un lado, se ha dejado, o sea, están los instrumentos vinculantes y los nuevos instrumentos, ¿no? Que no son vinculantes. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque las organizaciones internacionales y también los estados, la mayor parte de los estados receptores de países desarrollados o países ricos, ¿no? A veces no son desarrollados, pero son países ricos, como los del Golfo Pérsico, no quieren respetar, ¿no? Muchos de los instrumentos vinculantes, y por lo tanto se avanza más en el sentido de los instrumentos soft, o de los pactos, las declaraciones, de tipo de instrumentos, y los mecanismos transregionales, regionales y bilaterales, los partnerships, pero que a veces pues pueden llegar a estar basados en violaciones específicas a tratados o convenciones que sí están contraviniendo mucho de lo que sí era vinculante, ¿no? Como por ejemplo el asunto de el tratamiento a personas solicitantes de asilo o refugio, ¿no? Entonces, adelante. La gobernanza migratoria se puede pensar solamente en términos de gestión, y bueno, hay problemas específicos cuando hablamos de las escalas. ¿Es el tema migratorio un tema global? ¿Es un tema internacional, regional, nacional o local, ¿no? Es decir, ¿en dónde lo sitúas? Porque a veces cuando hablamos del tema migratorio en términos globales, dejamos de responsabilizar a los estados lo que compete a las políticas migratorias, ¿no? Es decir, mucho de lo que existe, de la situación actual
en términos del tema migratorio tiene que ver con las responsabilidades de los estados, ¿no? Y además, pues las buenas prácticas locales, pues a veces no resuelven los grandes problemas estructurales, ¿no? Entonces hay un asunto también fundamental de la subsidiariedad y de la responsabilidad de los estados y de las políticas migratorias en particular. Y esto es un triangulito que plantea Alexander Betts en un libro que es muy importante sobre gobernanza migratoria global, que es este equilibrio, ¿no? Entre derechos, economía y seguridad. Pero lo que falta ahí, y fue lo que puse en medio, son las mismas personas en movilidad, ¿no? Que no se les toma en cuenta. Adelante. Entonces, el Pacto Mundial incluye para las autoridades locales ya, como dije, responsabilidades específicas. Aquí, bueno, nada más les pongo como algún ejemplo que si, bueno, a alguien le interesa, puede considerar. Adelante. Y el Pacto también de Refugiados también le da un papel sobre todo a las ciudades, ¿no? Y menciona incluso el Pacto de Refugiados, los mecanismos de cooperación internacional de las redes de ciudades e incluso los hermanamientos de ciudades para los temas de atención a refugiados. Entonces, se convierte en dos instrumentos muy importantes para las autoridades locales que quieran trabajar en estos temas. Adelante. Las ciudades y la diversidad, hay distintos modelos internacionales en este sentido, ¿no? Los modelos que más se conocen en nuestro país pues son los modelos santuario, porque es como la perspectiva más anglo, ¿no? En el caso específico de Estados Unidos, ustedes también tienen frontera aquí con un estado santuario que es California, pero existen otros modelos como las ciudades interculturales impulsadas por el Consejo de Europa. Por ejemplo, la Ciudad de México está adscrita a las ciudades interculturales, las ciudades refugio y solidarias promovidas por ACNUR, las ciudades inteligentes, ¿no? Que es mucho más de la marca, ¿no? Promovida por FIRA Barcelona, pero bueno, ¿no? Por ejemplo, mi ciudad, Puebla, estuvo mucho tiempo obsesionada con el tema de las ciudades inteligentes, ¿no? Existen distintos modelos, pero bueno, lo importante aquí es cómo una ciudad se va a plantear o se adscribe a ciertas iniciativas o a ciertas redes que les permite precisamente pensar cómo puede ser su modelo de gestión migratoria. Adelante. La paradiplomacia y las migraciones, pues hay muchas dinámicas intervinientes, ¿no? Los factores intervinientes son las propias dinámicas migratorias internacionales, las agendas, ¿no? Que se plantean, y también el propio ejercicio de la soberanía de las políticas migratorias. Sin embargo, de repente estos instrumentos internacionales, pues, son muy optimistas en el sentido de que la cooperación va a prevalecer, ¿no? Sin embargo, en una paradiplomacia migratoria que nosotros, como sabemos en México, a veces las autoridades locales, ¿no? Y también, como sabemos en el caso específico de Estados Unidos, pueden tomar posiciones muy distintas a las que tienen las autoridades nacionales, pues existen distintos resultados de cooperación, resultados, perdón, del ejercicio mismo de la paradiplomacia, ¿no? En términos de, ya sea de cooperación, sí, pero puede ser también más en términos de competencia y de contradicciones, ¿no? Porque la propia paradiplomacia puede evidenciar, ¿no? Cuáles son los grandes problemas de las políticas migratorias nacionales, porque trata de llenar esos vacíos, ¿no? A nivel de las autoridades locales, ya sean municipales o estatales, ¿no? Claro que hay un escenario de cooperación ideal, que les pongo ahí, ¿no? Pero lo importante es cómo las autoridades buscan o no, o se preparan o no, o generan esos mecanismos para que se llegue a esa cooperación ideal. Adelante. En el caso de México, pues hay distintos casos de interés, ¿no? Sobre todo específicamente la Ciudad de México, que es la que tiene todo el marco jurídico, ¿no? Incluso desde la Constitución, porque la Constitución de la Ciudad de México es relativamente nueva, 2017, y la misma Ciudad de México se plantea como una ciudad global y como una ciudad intercultural, ¿no? En donde coinciden todas las migraciones. Es más, en la propia Constitución casi nos dice, bueno, desde Tenochtitlan coinciden aquí las migraciones, y entonces, por lo tanto, somos una ciudad pues muy enriquecida por las migraciones, y entonces tiene todo el marco jurídico, el marco institucional y las obligaciones, ¿no? Entonces, es el caso como más interesante para seguir en México, pero también, por ejemplo, otros casos interesantes puede ser el mismo caso de Tijuana, y la reacción antiinmigrante que se presentó durante las caravanas, ¿no? La organización Alma Migrante interpuso un amparo, que es uno de los instrumentos jurídicos más interesantes en el sentido de
del resultado del amparo fue que las autoridades locales no deben intervenir en temas de migración, sobre todo no deben entregar a las personas al Instituto Nacional de Migración, porque esa no es su competencia dentro del marco de la ley de migración, ¿no? Entonces, las varias organizaciones civiles han seguido justo insistiendo sobre este tema, ¿no? Sin embargo, el ambiente antimigrante que se comienza a presentar en Tijuana, pues es un ambiente preocupante, ¿no? En el caso de Jalisco, también interesantemente se está pensando también en la adopción del Pacto Mundial de Migración, y por lo tanto ya lo están adoptando como hay que darle seguimiento, ¿no? O sea, cómo Jalisco va a hacer esta adopción del propio pacto a nivel estatal. Y bueno, el caso de Puebla, que yo he trabajado durante mucho tiempo, donde vemos como una divergencia, ¿no? Por un lado, el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, que están pues más en la línea asistencialista y solamente pensando exclusivamente en poblanos en el exterior y no se quiere abrir, ¿no? O sea, por más que hemos insistido de muchas maneras de que todas las personas migrantes cuentan, en realidad es un caso muy, muy cerrado. Solamente se concentran en las Casas Puebla en Estados Unidos, mientras los liderazgos y las organizaciones migrantes tienen cada vez más fuerza y presionan mucho en el tipo de política migratoria y los servicios que le tiene que ofrecer el Estado. Pero también vemos de manera interesante mucho interés de distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas, del ACNUR, del PNUD, de la OIM, de abrir oficinas y espacios de atención dentro de la ciudad, sobre todo, y programas específicos de integración para solicitantes de refugio, y ya solicitantes de asilo, y refugiados ya reconocidos. Y también un programa interesante de la Agencia de Cooperación Internacional GIZ, también sobre todo pensando a Puebla ya como una ciudad de destino de refugio, ¿no? Entonces, lo importante aquí es diversificar, ¿no? La mirada, me parece, de la misma cooperación internacional y transnacional, ¿no? Y de esta forma, pensar o replantear el mismo modelo, ¿no? Es decir, cómo pensamos en términos de economía, pero más en términos de desarrollo, cómo pensamos y ponemos en el centro derechos de las personas migrantes, replanteamos más el tema en vez de pasar de la seguridad nacional a la seguridad humana, y pensamos también en el componente político, ¿no? Que tiene que ver con la parte de participación de las propias colectividades, ¿no? En México, sobre todo, se requiere mucha voluntad para avanzar en un mecanismo de gobernanza migratoria regional, mecanismos estatales y locales, ¿no? Pero también pensar, sobre todo, que las políticas migratorias locales no son una política pública más, ¿no? Sino que tienen como trasfondo luchas migrantes, ¿no? Y esta participación política migrante es fundamental considerarla. Gracias. Gracias. Bueno, le cedo la palabra al doctor Jorge Durán. Adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a estar aquí en la universidad. Muchas gracias, David, por esa presentación. Ya me pusiste nervioso. Bueno, hace unos años, cuando estaba viniendo la caravana de 2018, un periodista alemán me llamó y me entrevistó y me preguntaba cuál era mi opinión sobre la caravana. Y bueno, yo empecé a hablarle, a decirle, ¿no?, qué cosa opinaba y cuáles eran las características, y a describir un poco el proceso y los derechos de los migrantes, etc. Y luego al final me dice, bueno, usted conoce muy bien el tema, usted es un experto en migración. Y si usted fuera parte del gobierno, ¿qué haría en este caso? Bueno, a ver, el asunto es complicado. Si uno está del lado de la academia, pues es muy fácil. Si uno está del lado del gobierno y que tiene que tomar decisiones sobre personas, sobre miles de personas
sobre un acontecimiento mediático mundial en donde se están viendo en todo el mundo, ¿no? Donde es un fenómeno totalmente nuevo, diferente. Más o menos mi conclusión fue, bueno, yo creo que no lo están haciendo mal. Es decir, fueron como manejando el asunto, ¿no? Y finalmente llegó aquí a Tijuana a toparse con el muro. Hubo una gran solidaridad de diferentes sectores de la sociedad. En fin, la política migratoria yo diría que tiene como 4 principios básicos, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Uno es que toda política, y especialmente las políticas migratorias, tienen consecuencias, muchas veces no anticipadas. En segundo lugar, que muchas veces las políticas crean un efecto llamada. Es decir, se trata de solucionar un asunto y se complica muchísimo más. En tercer lugar, tiene un carácter tricotómico. Se considera como algo dicotómico, eres legal o ilegal. Pero en realidad en medio hay muchísimas otras opciones. Y finalmente, el migrante tiene un carácter disruptivo. Es decir, está poniendo el cuerpo, su vida, por delante. En ese sentido, la política migratoria es una especie de boomerang. Haces una disposición y luego a los 2, 3 años te voltea y te golpea en la cabeza. Vamos a ver, por ejemplo, el hecho de cerrar la frontera. Aquí en Tijuana, poner el muro, ¿no? ¿Qué efecto tuvo? De que la gente que cruzaba se quedaba ya en Estados Unidos. No quería regresar porque era muy costoso, muy riesgoso cruzar la frontera. Antes, ¿qué teníamos? Antes teníamos un modelo circular. La gente iba y venía, volvía, ¿no? Y más o menos funcionaba, no era perfecto. Pero lo que lograron al cerrar la frontera fue todo lo contrario de lo que querían, porque siguieron pasando y no solo eso, sino que se quedaron de manera definitiva en los Estados Unidos, ¿no? Es como Trump, que empezó diciendo voy a deportar a 10 millones de migrantes indocumentados. No deportó nada. ¿Por qué? Porque la economía estaba creciendo. Y cuando crece la economía, tú necesitas mano de obra. Y entonces, pues simplemente se olvidó de su promesa, que había sido una promesa política. Por ejemplo, con la caravana de 2018, que Peña Nieto trató de manejarla, nunca dejó la puerta abierta, pero ahí los dejaba más o menos pasar. Luego llega López Obrador y dicen, hermanos centroamericanos, bienvenidos, vengan ustedes, aquí hay trabajo para todos. Y sí, se vinieron. Y, y luego, a ver qué. Esa política aperturista le dio la vuelta al boomerang y le pegó en la cabeza con un Twitter de Trump diciéndole voy a poner aranceles a México, ¿no? Y el Tratado de Libre Comercio que vemos en la conferencia de la mañana tan importante estaba a borde del precipicio. Entonces, toda política migratoria generalmente tiene consecuencias no anticipadas, pero previsibles, podrían ser previsibles y no intencionadas. Por ejemplo, cerrar la frontera, mandó a los migrantes por las zonas peligrosas, ¿no? Y empezaron a morir muchísimos migrantes. No era la intención de la política. La política intentaba disuadir, pero en los hechos no intentaba que murieran esa gente. Pero la muerte para cruzar el desierto, pues disuade.
Es decir, siempre tenemos un impacto contrario a lo que esperábamos. El segundo elemento es el efecto llamada, ¿no? Lo vemos hoy en día, clarísimo con lo que decía de López Obrador, ¿no? Es decir, hermanos centroamericanos, aquí tienen ustedes trabajo y se vienen. Es decir, el efecto es de que llamas hoy en día con las redes sociales tan activas y los migrantes la usan incluso más que todos ustedes, ¿eh? Porque están al pendiente de todo lo que está sucediendo. El decir que la política de Trump ya se acabó, ¿no? Y Biden proponer una nueva política crea un efecto llamada. Y en este caso, clarísimo, en el caso de los haitianos que lo escuchan en Brasil, ¿no? Y deciden venirse. No solo por esa causa, una de las causas importantes es que hubo una devaluación en Brasil, antes ganaban como 700, 800 dólares al mes y les bajó a 400, entonces con ese salario ya no podían mandar remesas a sus familias. Entonces hay varias causas, ¿no? Entonces este efecto llamada es, pues sí, repercute inmediatamente. Por ejemplo, del que los niños que viajan solos no van a ser deportados. Se incrementó notablemente la migración de niños. Que no se va a deportar a las madres embarazadas. Se incrementa el cruce de madres, porque todo el mundo está en una situación desesperada y todo el mundo quiere tener esa oportunidad. El carácter que he llamado tricotómico, es decir, para afinar una política migratoria no solo podemos considerar que esto es legal o es ilegal, no. En el medio hay una franja grandísima de otras posiciones. Por ejemplo, en Estados Unidos vamos a deportar a una persona, pero tiene un hijo que es norteamericano, es ciudadano. Entonces, si yo lo deporto, pues ese niño queda desamparado. ¿Quién lo tiene que atender? Supuestamente el Estado. Entonces, crea una situación de conflicto que no está tan clara de legal e ilegal. Esta persona lleva 15 años en Estados Unidos, como el 70% de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. No dice, no, yo tengo derechos. Yo ya viví acá 15 años. Yo soy residente. Residente no con la residencia, pero sí resido. O sea, en la práctica soy un residente. De hecho, todas las reformas migratorias lo dicen. Aquel que tiene más de 5 años viviendo en Estados Unidos y lo ha vivido en paz y que no ha tenido conflictos, va a tener acceso a una posibilidad de legalización, ¿no? Entonces, los migrantes también lo ven clarísimamente y te lo dicen. Yo tengo un buen récord. Mi récord es que yo nunca he tenido problemas con la policía. He pagado mis impuestos y acá tengo todo mi documentación. Entonces, eso avala su situación como residente, aunque sea, entre comillas, ilegal. Entonces, no es tan fácil hacer una política migratoria porque en el medio tengo muchísimas otras opciones y muchísimos otros derechos que tomar en cuenta. Por ejemplo, la jugada de los haitianos es que no me puedes deportar, porque ¿cómo me vas a deportar a Haití si acaba de haber un terremoto? Claro. Finalmente es una medida desesperada, pero desesperada de Biden de deportar y no va a deportar a los 10,000 o 12,000 que están ahí debajo del puente o que estaban ahí. Es decir, siempre ha tenido que tomar medidas intermedias, ¿no? Fue una medida disuasiva, pero pues ya estaban, y de hecho, por ejemplo, yo vine ayer en el avión y venían como sentado al lado de una familia de haitianos. Este muchacho hablaba español, posiblemente venía de Chile, ¿no?
Estuve esperando para ver qué pasaba cuando tienes que pasar el control, ¿no? Y los ponían a todos a un lado, ¿no? ¿Qué pasó? Ya no sé qué pasó. Pero ¿qué hace el Instituto Nacional de Migración con esa familia de haitianos aquí ya en Tijuana? ¿Qué hace? ¿Qué dice la ley? Pues lo más seguro es que venían en situación irregular, pero viajaban en avión. ¿Cómo aplicas una política migratoria en estos casos? Y el cuarto punto es el carácter disruptivo del migrante. El migrante está en una situación de duelo, dice un investigador, un psiquiatra español, Achotegui, ¿no? Que es muy, muy bueno, que habla sobre la inteligencia migrante como un tipo de inteligencia diferente. Y él dice, tiene el duelo de haber dejado su país de origen, su pueblo, su barrio, su familia. Y entonces está viviendo un duelo. Pero a la vez tiene el otro significado que tenemos en español, que es el duelo a morir, es decir, de que yo estoy en una situación en que tengo que luchar para poder sobrevivir, tengo que luchar para poder cruzar la frontera. Y entonces el migrante tiene un carácter disruptivo que va en contra de ciertas reglas, obviamente. Y todos estos migrantes tratan de forzar esta situación. O entras incluso con visa de turista, pero luego contravienes las reglas, porque te quieres quedar en el otro lado. En ese sentido, el migrante pone el cuerpo por delante. Es lo que pasó con la caravana de 2018, ¿no? En que estaban 7,000 personas, ¿no? En el puente, pues poniendo su cuerpo, ¿no? Y diciendo, quiero pasar. En ese sentido es disruptivo, pero tiene una fuerza increíble, como hoy día acaba de pasar en Ciudad Acuña, que en un solo día, en un par de días, 12,000 personas cruzan la frontera. ¿Y qué haces? Bueno, en ese sentido, la política migratoria es muy complicada. Y estar en el pellejo de los que tienen que definirla, pues es también muy difícil. Y tenemos que tener, yo creo, siempre presente como estas cuatro circunstancias, ¿no? En donde tu política puede tener repercusiones, tu política puede crear un efecto llamada, tu política no se puede mover nomás entre legal e ilegal. Hay toda una serie de derechos que respetar y que finalmente el migrante ejerce una presión, porque tiene que ejercerla. Está su vida en juego y no quiere volver atrás. En ese sentido, pues les decía, es complicado el tema, no es fácil y no fue fácil responderle esa pregunta al periodista, ¿no? Y me hizo reflexionar, porque desde la academia muchas veces ponemos, somos muy idealistas, ¿no? Y hablamos de paso libre, ¿no? Es un derecho migrar, ¿no? Sí, es un derecho migrar, pero en este mundo es también un derecho de los estados decirte que tú no entras. Y es un derecho versus otro derecho. O sea, tú tienes el derecho de transitar por el país, pero no de ingresar a otro país a fuerzas o porque tú quieres. Entonces, vivimos en una situación de fronteras, vivimos en una situación donde los estados ejercen sus derechos. Y esto nos lleva un poco a pensar la situación actual. ¿Cuánto? ¿Me queda un poquito todavía o no? 2 minutos. Bueno, para pensar, ¿quién define la política migratoria en México?
porque hay supuestamente hay una subsecretaría de Población, Migración y Derechos Humanos. Y que es un tema que está bastante relegado, pero ya hemos visto de que el tema es tan peligroso como que nos venía una crisis económica terrible, ¿no? Con Trump. Imagínense ustedes con Trump la estadística que le enseñaron al gobierno mexicano era que en el mes de mayo había subido la migración a 130, no la migración, las aprehensiones. Las aprehensiones son complicadas porque eso implica, por ejemplo, que hay mexicanos también. Entonces, los mexicanos, la política emigratoria de México, no hay política, porque siempre los ha dejado que acá hay libre tránsito y tú saltes, si te quieres salir, te sales. Entonces hay que descontar a los mexicanos, ¿no? Y hay que descontar a los reincidentes porque se trata de eventos. Pero todos esos matices, los americanos no los cuentan, ellos te muestran la gráfica, ¿no? En donde sube a 130,000 aprehensiones y ya no más. Ahora, en el último mes de julio, 212,000. 130,000 con Trump y ahora con Biden, 212,000. De los cuales 60,000 son como mexicanos, bájenle, ¿no? Y otros tantos como reincidentes. Pero de todos modos, Trump estaría jalándose los pelos, es decir, si tuviera esos números, ¿no? ¿Cómo admites a 100,000 personas por mes? Es también un problema, ¿no? Ni siquiera Estados Unidos con todo su poder, ¿no? Y con toda su economía puede manejar esa situación. Entonces, ¿qué pasó con la política migratoria mexicana de una manera como muy simplista? Digamos que cuando empieza el gobierno de López Obrador es una política aperturista, ¿no? Dicen, es un nuevo paradigma, decía Guillén. ¿no? Y era prácticamente paso libre, llegaban las caravanas y les daban su credencial, y pásale. ¿no? Viene el tuit de Trump y se cierra y se pone a la Guardia Nacional a controlar la migración, y la migración va de 130,000 de los datos a 30,000. Baja. Trump se va y empieza a subir, así, hasta 212,000. ¿Por qué dejó el gobierno mexicano de controlar eso? No sé. Pero lo dejó. Y ahora ya está bajando porque vino la reacción de que vino Kamala Harris, vino la otra comisión y ya se pusieron a controlar el asunto. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene el haber liberado, digamos, la frontera durante los primeros meses de Biden? ¿De qué no se va a abrir la frontera? ¿Por qué? Porque si están llegando miles de migrantes a la frontera no vacunados, pues crean una situación crítica con respecto al manejo de la pandemia. Entonces, ¿tiene esos efectos en la frontera? Por supuesto que tiene efectos en la frontera. ¿Tiene efectos en la relación bilateral? Por supuesto que tienen efectos en la relación bilateral. Entonces, definir la política hoy en día no se hace en gobernación, se hace en relaciones exteriores. Pero mucho es política interior. Y eso no lo define, eso lo define gobernación. Y no solo gobernación, salud, trabajo, ¿no? Educación. Es decir, el tema migratorio es totalmente intersectorial. Y hay una comisión intersectorial que maneja Ebrard, pero
pues no está realmente institucionalizado. Eso es un asunto puramente coyuntural que trataron de salir del paso y no tenemos realmente una Secretaría de Migración que maneje y que tenemos una unidad de política migratoria, pero no piensen en este tipo de cosas. En fin, no es fácil este asunto y tenemos que seguir trabajando y sobre todo teniendo una visión más allá de las posibles repercusiones que puede tener las políticas migratorias. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Y le damos la palabra al doctor Sili. ¿Sí nos escucha? Sí. Okay. ¿Qué tal, David? Buenos días. Gracias, David. Qué honor estar con el profesor Jorge Durán y la profesora Adriana Ortega y con todos ustedes en la UABC. Y me siento un poco incómodo ser tan grande en el auditorio. Parezco un duende pendiendo sobre los otros panelistas ahí en la pantalla. Entonces, yo sé, cualquier cosa debería haberme rasurado mejor hoy en la mañana, pero ni modo. Ahí estoy en todo color, ahí con ustedes en el auditorio. Lamento no estar en persona. He estado antes en el auditorio de la UABC. De hecho, para mí es un gran gusto poder acompañar este evento conmemorando el aniversario 60 de la facultad, porque yo fui en un momento profesor de la UABC de alguna forma, por mi instructor de la UABC, de la Escuela de Trabajo Social en los años 90, que era adscrita en ese tiempo la UABC, todavía no era parte integral, luego se formó, ya forma parte integral de la UABC, pero en ese momento era una institución adscrita, pero siempre nos sentimos parte de la universidad. Entonces, para mí es un regresar a casa. Yo viví casi 6 años en Tijuana, sigue siendo mi segunda ciudad en mi corazón. Entonces, muchas gracias por el honor de poder acompañarlos, aunque sea en esta pantalla gigante, como el duende ahí, como con voz en el auditorio. Miren, el doctor Durán dijo casi todo lo que yo quería decir, entonces yo podría parar aquí y ya no pasa nada, porque ya dijo todo lo que se tiene que decir, pero voy a repetir, lo voy a decir de otra forma, es una óptica de Estados Unidos, pero creo que muchos de los conceptos van a ser muy parecidos a lo que acaba de decir. Y vamos a empezar a decir, como estamos en frontera, estamos hablando en la UABC, ustedes son fronterizos, yo me considero fronterizo, aunque realmente yo crecí en Washington, pero viví gran parte de mi vida en Tijuana y San Diego. Estamos hablando en frontera, hay que reconocer que los problemas de frontera no se solucionan en frontera. Los políticos, cuando ven la migración y también comercio y otros temas, seguridad, siempre piensan que hay que hacer una política de fronteras. Pero las políticas migratorias, como muchos otros que tienen algún efecto en la frontera, no se solucionan en las fronteras. La frontera forma una parte, obviamente, de la solución, pero hay que pensar más allá de las fronteras. En el caso de la migración, hay que pensar en la región que va desde donde sale la gente hasta donde llega la gente. Toda esa región por donde transitan. Y hay que tener políticas que abarcan esa región que comprende el fenómeno migratorio. Y sin pensar en toda esa región, no hay forma de hacer políticas que tienen sentido. Y creo que uno de los grandes desafíos en la migración es ir más allá de la frontera, porque lo que termina pasando en la política es que hay un problema, una crisis política, a veces una crisis humanitaria, que pasa en la frontera. Y entonces el discurso se vuelve de cómo vamos a solucionar el problema de la frontera. Y entonces sigue eso una serie de decisiones sobre la frontera y no sobre la región más amplia que comprende la migración. Y a final de cuentas hay que pensar en esa región más amplia. Bueno, ¿qué empezó con Trump? Puedo decir mucho más atrás, pero ya lo dijo el doctor Durán. Trump intentó controlar la migración, parar la migración. Realmente su intención era parar la migración, que la gente no viniera, sobre todo de forma indocumentada a la frontera. Tampoco era tan fan de los que venían de forma legal, eso es otro tema, pero quería parar la migración a la frontera y instituyó una serie de medidas para frenar la migración, empezando con quitar acceso al sistema de asilo de varias formas,
de hacer que la gente esperara en México para sus casos legales en Estados Unidos, sobre todo de asilo, pero también de otros tipos de casos migratorios. Y finalmente el famoso título 42, que usa una medida de salud para permitir que el gobierno de Estados Unidos expulse personas que lleguen a la frontera otra vez de donde venían, es decir, a México. Y obviamente hay una negociación política. México dice, está bien, solo los centroamericanos, los otros hay que expulsar a los otros lados, pero le da al gobierno de Estados Unidos de una forma que no sé si es legal. Hay una corte que acaba de fallar que no es legal, ya está en apelación, pero usa esta medida sanitaria para hacer que Estados Unidos pueda expulsar gente sin los procesos de una deportación, sin haberlos aprendido formalmente según la ley, simplemente expulsando, repelándolos en la frontera como si no hubieran entrado a territorio norteamericano. Algo que normalmente no pasa. Normalmente Estados Unidos, una vez que alguien pone pie en el territorio norteamericano, tiene que ser todo un proceso de aprehensión, de proceso de cuidar si tienen alguna necesidad de protección, por lo cual pueden solicitar asilo, y luego determinar cómo regresarlos a su país y hacer un proceso de deportación. Eso hace cortocircuito a todo ese proceso y permite que los Estados Unidos los eche otra vez a México o a su país de origen de una forma más fácil. Llega Joe Biden a la presidencia, no le gusta que la gente esté esperando en México, quita ese programa, se llama MPP, decide dejar el título 42, lo cual se me hizo buena idea que lo hiciera 6 meses, mientras construyeran otro modelo de manejo de la frontera y un acercamiento más regional al fenómeno migratorio. Pero pasa lo que siempre pasa, que de alguna forma esa medida se vuelve también una forma de no resolver nada. Ya tiene una medida para rechazar la gente, entonces no tienen tanto apuro de pensar cómo van a restaurar el sistema de asilo, cómo van a ser los procesos de deportación de forma formal, si pueden construir otras formas de gente migra legalmente. Todo eso se va aplazando frente a otros desafíos que tienen. Pero, y como decía el doctor Durán, como la gente, a los demócratas no les gusta estar echando a la gente, dejan en su lugar el título 42, pero empiezan a ponerle hoyos, y hoyos muy grandes. Primero son los menores de edad, aunque la corte dice que pueden rechazarlos, también expulsarlos, dicen no vamos a hacer eso, y la verdad es que Trump tampoco lo estaba haciendo por cuestión de la corte, pero son muy públicos y dicen con política de Estado no vamos a regresar a los menores de edad, lo cual genera un boom de menores de edad llegando a la frontera y una crisis humanitaria. Luego el gobierno mexicano dice, están llegando muchas familias en Tamaulipas, no pueden recibir tantos de regreso. El gobierno de Estados Unidos decide poco a poco dejarlos pasar. Luego empiezan a llegar otras nacionalidades que ya estaban llegando a cuentagotas, pero ya empiezan a llegar en números mayores de nicaragüenses, de venezolanos, ecuatorianos, brasileños, otras nacionalidades, algunos cubanos y haitianos, algunos, bueno, México no los toma porque el acuerdo fue de centroamericanos y mexicanos, no de otras nacionalidades. Algunos países como Nicaragua y Venezuela, el gobierno de Estados Unidos no quiere regresarlos a su país. Y también es complicado Ecuador y Brasil y otros Haití, otros países. Los haitianos además no vienen de Haití, vienen de Sudamérica. Sería cruel echarlos a Haití, país que no han estado. Empieza a dejar que entran en números cada vez más grandes. Mujeres embarazadas, gente que parece tener algún caso de protección, si bien no hay sistema de asilo en la frontera, si los dejas entrar pueden apelar para el asilo donde llegan. Entonces, muy pronto en junio, de las familias que llegan a la frontera, más de 80% están entrando a los Estados Unidos. Para julio es más de 90% de las familias. Todos los menores de edad, no los adultos, pero algunos adultos sí, los adultos que vienen de países como Venezuela, Nicaragua, Haití y otros países donde no quieren deportar, también los están dejando entrar. Entonces, de pronto, ¿qué está pasando? Si tú eres un haitiano viviendo en Chile, y otra vez, la mayoría de haitianos que han llegado a la frontera vienen no de la isla, vienen de los 170,000, más de 170,000 haitianos que viven en Chile, los 120,000 que viven en Brasil,
no sé cuántos están en Ecuador, pero ha de ser 30, 40 mil por ahí. Eso estoy tanteándolo, no estoy seguro, pero es un número menor que Brasil y Chile, pero importante. Ellos están llegando, y unos cuantos de República Dominicana, pero muy pocas. Y tú dices, mira, acaba de entrar mi primo o mi amigo o un amigo de mi familia. Yo sé que logró entrar en los Estados Unidos. Yo estoy muy mal aquí en Chile. Mucha discriminación, no encuentro oportunidades laborales, más con COVID, que pegó mucho al empleo de los inmigrantes. Tengo a alguien en Estados Unidos, hay una comunidad haitiana ahí, yo sé que les ha ido mejor que a mí me ha ido en Chile. Es un buen momento para viajar, porque están dejando pasar la gente. Y vas. Si estás en Huehuetenango, en Guatemala, y dices, mira, aquí no hay oportunidad, no hay ni hospital, no hay ni estoy escribiendo ahorita un artículo que empieza en San Pedro Necta, Huehuetenango. San Pedro Necta es famoso por muchas cosas, pero entre ellos hay un gran hospital construido por el gobierno que no se terminó nunca de construir, ¿no? Que es un casco enorme de hospital que fue diseñado para atender 1,5 millones de personas en las comunidades alrededores y nunca se terminó. Hace 10 años se empezó, ¿no? Entre corrupción, falta de compromiso. Dices, mira, la única gente que puede costear la atención médica son los que van a Estados Unidos y tienen remesas. Si voy a Estados Unidos, puedo pagar para que mi hija vaya a la universidad, porque ya no hay una universidad cerca, pero hay 2 universidades privadas. Si uno tiene remesas, que lo puede pagar, que puedo comprar terreno para la familia, para que sembramos café. Voy a Estados Unidos y además están dejando entrar la gente, lo cual es cierto. Aunque la vicepresidenta Kamala Harris dice que no vayas, la verdad es que yo sé que gente en mi barrio, gente de mi comunidad, gente en mi aldea ha logrado entrar. Entonces, hoy es el momento para ir. Entonces, han llegado grandes números de personas. Entonces, ahí vamos a una política de Donald Trump, que era no dejar entrar a nadie, que fue poco realista, porque como decía la profesora Adriana y el profesor Durán, la gente tiene ansias de emigrar por razones muy reales, ¿no? Si no, la gente tiene ansias de llegar, van a llegar, aunque trates de cerrar la frontera. Entonces, lo de Trump nunca funcionó, porque a final de cuentas la gente iba a dar la vuelta, pero la estrategia de Biden tampoco funcionó, porque era generar incentivos para que la gente fuera, y peor aún, eso en algún momento genera anticuerpos políticos en los Estados Unidos, y viene entonces el rebote. Y el rebote es de pronto lo que estamos viendo en Estados Unidos, que va desde una frontera bastante abierta a una frontera en que empiezan a deportar gente a su país. Y eso incluye haitianos que no han vivido en Haití desde hace 10 años, que ya están siendo deportados a la isla, ¿no? A Haití, a un país muy frágil, a comunidades muy frágiles y en situaciones muy difíciles, ¿no? En un momento político difícil. Entonces termina, y miles de haitianos más vienen, por cierto, miles. Yo acabo de llegar de Panamá anoche. En Panamá y Costa Rica hay miles de haitianos que están pasando todavía con esperanza de llegar a Estados Unidos, pero van a llegar al momento del rebote, van a llegar al momento ya en que se está volviendo más difícil pasar. A lo mejor no imposible, pero más difícil pasar. ¿Cómo ordenamos este caos? Y aquí voy a sugerir muy brevemente 3 o 4 puntos que tendríamos que considerar. Primero, yo creo que no podemos soñar con fronteras abiertas por razones, sobre todo de percepción y políticas públicas y política real, ¿no? Yo creo que se puede argumentar de forma económica que tiene lógica tener fronteras abiertas, pero desde una óptica política, cuando las fronteras están demasiado abiertas, casi siempre viene el rebote del lado político y hay demandas para irlas cerrando. Entonces hay que pensar cómo tener fronteras ordenadas. Hay que tener migración ordenada, hay que tener paso que está de alguna forma regulada de un modo que la gente tiene el sentido de que hay cierto control, que las cosas se están haciendo de acorde a la ley. No, lo que es la ley se puede variar, pero hay que tener la mayoría de gente llegando de la forma ilegal. Tampoco hay forma de evitar que no hay nadie que nunca venga de forma indocumentada. Eso no va a pasar. Pero hay que aceptar que en general las fronteras con cierto sentido de control generan confianza en el país. Y eso genera confianza
también para hacer más, para integrar a los que ya están, para regularizar la situación de los que están, para integrarlos en el sistema educativo, para reconocerlos. Como decía el profesor Durán, mucha gente está en situación, hay mucho área gris entre documentado e indocumentado. Cuando estaba hablando, yo estaba pensando en dos conocidos, bueno, un amigo, un conocido mío que son empresarios de origen mexicano muy exitosos en Estados Unidos a nivel local, no grandes empresarios, pero empresarios que les ha ido bien en la construcción ambos. Tienen empresas, contratan gente, y los dos son indocumentados. Pero son indocumentados, bastante indocumentados. Son indocumentados que contrata gente, que tiene permisos, que tiene profesiones, que son electricistas y plomeros. Ellos tienen todos los credenciales, manejan empresas que están legalmente constituidos, contratan gente en nómina de forma legal. Mucha de esa gente que contratan son documentados y ciudadanos norteamericanos. Son gente que vive una vida documentada a pesar de ser indocumentado, ¿no? Siempre con el miedo de ser deportados, ¿no? De eso hay muchos en Estados Unidos, ¿no? Gente que vive en esas fronteras entre la legalidad y la ilegalidad. Pero parte de poder sanar eso y generar más legalidad en el país es también que la gente siente que hay un control en la frontera. Pero para hacer eso hay dos cosas que hay que tener. Uno es si hay que tener un proceso de auscultación, un camino abierto para los que tienen necesidades de protección, porque hay gente, y lo sabemos, hay gente de América Latina, muchos de Honduras, de El Salvador, algunos de Guatemala y de otros países que están huyendo de persecuciones muy particulares. Y sí hay que tener, por ley internacional y por ética, sistemas de asilo que permiten que la gente haga su caso, que presente su caso y que recibe, si así lo amerita, la protección humanitaria. Eso es algo que no hemos hecho. Yo estoy esperanzado que la administración Biden sí lo quiere, reconstruir la frontera, y han emitido una regla propuesta para echar a andar otra vez el sistema de asilo, aunque va a tardar unos 5 o 6 meses para se concretice por los procesos de política pública y administrativos. Pero eso sí es un deber de cualquier país civilizado, ¿no? Es un deber que tiene que estar, y cualquier país suscrito a la Convención de Refugiados. 2, hay que empezar a generar los canales legales para que la gente pueda migrar, que deber tener opción de migrar de forma legal. Si estás en Huehuetenango, Guatemala, y tú sabes que tu única forma de mandar a tu hija a estudiar en la universidad o de tener acceso a atención médica si alguien se enferma en la familia es tener acceso a dólares, porque no hay ningún trabajo que vas a conseguir ni a través del campo. Si estás en el campo, vas a poder conseguir esas opciones. La gente va a migrar. Entonces, ¿cómo generas los canales, sobre todo por medio del empleo estacional, que permite que la gente vaya a los Estados Unidos, gane dólares y regresa a su comunidad y sigue regado en su comunidad mientras tenga opciones? Porque sin crear eso, la gente va a seguir migrando de la forma indocumentada, con o sin cualquier medida que se mueva la frontera, ¿no? Y aquí hay una lección en lo que se hizo con México, que a final de cuentas hay más o menos 250,000 mexicanos que van cada año como trabajadores estacionales a los Estados Unidos. Y eso ha ayudado a quitar cierta presión migratoria. Siempre va a haber presión migratoria de México a Estados Unidos por la diferencia de sueldos entre dos países vecinos. No sé si siempre para el futuro, pero siempre a corto y mediano plazo, por lo menos. Pero sí ha ayudado a amortiguar la migración irregular, dando posibilidades, por lo menos a algunas personas, un número grande de personas, la opción de migrar de forma legal. No existe eso para Centroamérica. Entonces habría que pensar cómo ir generando visas de trabajo estacional. Finalmente, habría que pensar cómo cambiar la situación que empuja a la gente a migrar, que incentive a la gente a migrar. Entonces también hay que pensar desde México, Estados Unidos, Canadá, los países un poco más desarrollados en la región, qué hacer frente a Centroamérica y otros países en América Latina, incluyendo Haití, Colombia, Venezuela, etcétera, para que la gente no tenga que salir. Y en algunos países es más fácil que otros. En Centroamérica, las cuestiones de Estado de Derecho, las cuestiones de desarrollo,
hay cosas así difíciles de hacer. Cambiar la gobernanza es muy difícil. Otras cosas más fáciles de hacer. Estaba hablando con un colega en la mañana, hemos estado trabajando con un grupo de asociaciones de crédito juntos en México y en Centroamérica, de cómo bancarizar las remesas para que el dinero que las familias mandan entre al sistema financiero, pero no solo eso, entre al sistema financiero local en las comunidades, para que también las instituciones financieras, sobre todo las cooperativas y las uniones de crédito, pueden prestar entonces a obras comunitarias, ¿no? Y a pequeñas y micronegocios comunitarias en la comunidad, ¿no? Hay opciones que son factibles, hay otros que son más difíciles. ¿Cómo generar que países como Colombia, que tiene 2 millones de venezolanos, más de 2 millones de venezolanos, puede acoger a esos migrantes? A Estados Unidos le debe interesar que Colombia juegue ese papel, porque si no, los venezolanos van a empezar a pensar en ir a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ayudar a Colombia? ¿Cómo ayudar a Chile que tenga políticas más acogedoras para los haitianos que han llegado ahí? Para que la gente, a lo mejor sueña todavía con Estados Unidos, pero dice, mira, pero aquí tengo una vida digna. Porque si no sienten que tienen una vida digna, van a empezar en algún momento a ir hacia Estados Unidos. Entonces, conviene pensar regionalmente también en atender las causas. No soy tan ingenuo de pensar, yo aquí termino, no soy tan ingenuo de pensar que una estrategia regional va a parar la migración. Yo creo que no podemos pensar en parar la migración. Migrar, si bien no puede ser, no es necesariamente, concuerdo con el doctor Durán, migrar puede ser un derecho, pero ingresar no es un derecho, ¿no? Ingresar ya está controlado por estados. Entonces, pero además, migrar es natural. La gente va a migrar, la gente va a buscar superarse, va a buscar huirse de situaciones que les amenazan la vida, pero también situaciones que no le da dignidad de vida y dignidad a su familia. Entonces, migrar tiene sentido. ¿Cómo vamos ordenando la migración? De una forma que más opciones legales. Siempre va a haber cierta migración indocumentada porque las vías legales nunca van a estar al alcance de todos, nunca van a ser suficientemente transparentes, van a cambiar circunstancias en un país u otro, van a colapsar economías, va a haber presiones de conflictos políticos. Hay cosas que van a surgir, pero ¿cómo ir pensando que podemos optar por una forma de ordenar la migración y no tratar de pararlo? Y yo creo que eso es el gran reto del futuro, y para eso tenemos que pensar no solo en las fronteras, sino en las regiones más amplias y las dinámicas que luego se derivan en situaciones en la frontera. Y ustedes están justamente en la UABC, justamente en la frontera, donde todo se ve. Pero las causas de los dos lados, la causa de la atracción de la economía, la causa de los cambios de políticas en Estados Unidos, por ejemplo, cambio de políticas en México, o el cambio en circunstancias en Nicaragua con las elecciones, todo eso viene a colación en la frontera, pero hay que pensar en la región más amplia y todos esos elementos para atender lo que está pasando justamente en la frontera. Y muchas gracias por incluirme, aunque no esté físicamente presente con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Silly. Al escucharnos nos damos cuenta que el estudio de la migración se ha complejizado tanto. Cuando yo empecé a estudiar hace 20 tantos años, leíamos el Retorno to Aztlán y ya con eso entendíamos la migración, ¿no? Y lo que decía el doctor Durán, la gente iba y venía de Estados Unidos y ya con eso no había más que entender, pero ahora es muy complejo. Bueno, vamos a dejar unos minutos para preguntas. Seguramente tendrán ahí alguna pregunta o algún comentario. Ustedes que estudian la mayoría de relaciones internacionales. Acá tenemos una. Recuerdo haber escuchado hace unos 2 días, entrevistaban al presidente municipal de Ciudad Acuña, hablando de políticas locales y la migración. Y qué difícil, le preguntaban, ¿y qué piensan hacer, no? Y yo, pues, no sé, que venga el Instituto Nacional de Migración, que se los lleve, algo así dijo, ¿no? Porque una ciudad pequeña como esta, cuando llegan todos estos migrantes, pues no saben qué hacer, ¿no? Es bien difícil. Bueno, te vamos a pedir que nos digas tu nombre, la licenciatura, para que, y obviamente a quién le diriges la pregunta, por favor. Claro, me llamo José Cándido Guzmán Sánchez, soy estudiante de Economía. El
La pregunta va orientada casi a todo el panel de expertos. Mi pregunta va orientada sobre lo que es el presupuesto para los gobiernos locales, específicamente los municipales transfronterizos como tal. Estamos viendo El Paso, Tamaulipas, Tijuana como tal y la ciudad de Mexicali, en el cual tienen un gran flujo de migrantes. No son las exclusivas, pero son la mayoría que más son notables. Recientemente el gobierno anterior, la administración actual, ha batallado con la cuestión de presupuesto. ¿Cuánto tiene que otorgar para poder dar un bienestar social al migrante? ¿No? Luego están los campamentos de migrantes que en el cual tienen servicios, pero ya ni siquiera por parte municipal o estatal. Entonces están enfocándose más en las organizaciones civiles. Entonces, ¿cómo se apoya esto? ¿No? ¿Cuál es la presión que se necesita para encontrar este tipo de presupuesto y priorizarlo? Porque obviamente todas las ciudades tienen sus necesidades, pero esta parece quedar en la última. No sé si dejamos 3 preguntas y las contestas. Acá tenemos, ya tenemos otra. Gracias, Patricio, otra vez antes que tú, perdón. Mi nombre es Johan Sánchez, soy estudiante de Economía, tercer semestre. Mi pregunta va dirigida al doctor Durán. Teniendo en cuenta la economía creciente estadounidense, su necesidad de mano de obra, ¿es la creación de una organización nacional que exprese capacidades laborales de ciudadanos locales modelo a medida de apelación para visas de trabajo una solución viable para acercarnos a la meta citada por el maestro Arturo Rocha, miembro de la Cancillería, lograr flujos ordenados, seguros y regulares? Gracias, bueno, qué placer, qué privilegio escuchar a tres tan grandes especialistas. Gracias, Andrew, por conectarte vía online y doctor Durán, qué maravillosa presentación, muchas gracias. Y la pregunta, de hecho, va dirigida para el doctor Durán. Yo retomo una pregunta que se hizo ayer, que justamente decían, mañana que esté el doctor Durán, ¿por qué no mejor se la preguntamos a él? Que es, vaya, una de las políticas principales de López Obrador que está impulsando es este programa integral para el desarrollo de Centroamérica, ¿no? Junto con la CEPAL. Estos proyectos o este intento de también transferencias económicas directas a las comunidades de donde salen los migrantes de Centroamérica para tratar de justamente atender un poco las causas, ¿no? de la migración. ¿Qué tanto cree usted o ve que esa política podría llegar a funcionar en algún momento? O más bien, como dice Andrew ahorita, como nos decía Andrew, hay que dejar de esforzarnos tanto, de tomar tanto esfuerzo para enfocarnos en ese tipo de política, incluyendo también el gobierno mexicano ha buscado atraer muchísima inversión, ¿no? de Europa, de otros países, etcétera, para poder sustentar esos proyectos en Centroamérica, etcétera. O mejor más bien concentrarnos ya en una política para la migración ordenada, justamente con una mayor coordinación con los gobiernos locales, donde se atiendan mucho más los flujos, lo de la proveeduría de servicios para los migrantes que transitan, también otro tipo de migración. O sea, vaya, ¿realmente vale la pena seguir invirtiendo tanto en esa política? ¿Usted qué cree? Vamos a permitir otra del embajador, por favor, acá lo que está. Y después le damos el tiempo para responder. Hola, es un comentario y una pregunta para Andrew. Juan Carlos Mendoza. Yo he estado viviendo en diferentes etapas, como unos 18 o 20 años en Estados Unidos, y si algo me ha quedado claro, es que hay una visión de Estados Unidos de siempre culpar al mundo. Nunca las cosas ocurren en Estados Unidos. Cuando se combate el narcotráfico, los malos están afuera, pero yo no he visto una política interna, educativa, de contener la distribución de las drogas. Lo mismo había en el distrito más pobre de Los Ángeles que en Beverly Hills, y en el caso de la migración pasa lo mismo, a final de cuentas, este asunto pues le pega a un país como México, porque la gente no quiere venir a México, la gente va a Estados Unidos, y entonces eso crea un problema en un tercer país, que es México, y resulta que los malos de la película, de repente somos los mexicanos, ¿no? Entonces estamos... cuando se habla de inmigración en Estados Unidos, tú lo sabes, la percepción de los 12 millones de inmigrantes indocumentados, pues es que son mexicanos, aunque menos de la mitad sean mexicanos, ¿no?
menos de la mitad son mexicanos. Entonces, Estados Unidos requiere, y no lo digo yo, lo dicen los financieros, los economistas, los empleadores, requiere cada año no menos de 600,000 trabajadores de bajos niveles, low skills workers, ¿sí? Pero no tiene una política migratoria que permita eso. O sea, ya tuvimos en algún momento de la historia 4.5 millones de mexicanos se fueron con una visa temporal a Estados Unidos por todo el programa bracero, ¿no? O sea, todo el mundo habla de una migración segura, ordenada y todo, pero Estados Unidos no ha sido capaz por muchos años de hacer algo elemental, que su sistema migratorio está roto, no de ayer, de hace muchos años, ¿no? Entonces, eso de estar cobrándole siempre la factura a los vecinos y todo, a mí se me hace que es algo que pues no debería ser, y que uno de los factores en ese proceso, yo coincido contigo, con el doctor Durán, de que es un asunto regional, la migración, ayer lo decíamos, si la vemos como un problema no lo vamos a entender porque los problemas se resuelven y este no se va a resolver porque es un fenómeno que va con la humanidad, ¿no? Pero yo sí creo que uno de los elementos que faltó allí en tu análisis de las posibles soluciones, pues pasa por ese, por la política interna y por una reforma de Estados Unidos, ¿sí? Que le dé seguridad a esa migración y que les pague, porque Estados Unidos es muy cómodo que lleguen los migrantes en su mejor etapa de la vida y luego los expulsa, ¿sí? Y todos esos migrantes van a tener que caer a México en su etapa donde ya no son productivos, ¿no? O sea, llegar a una gente a su etapa productiva le cuesta a México, a muchos países, mucho dinero, ¿no? Sí, es una inversión en capital humano, ¿no? Entonces, creo que una de las asignaturas pendientes es esa, no sé qué opinan. Gracias. Pues tenemos el tiempo para responder, no sé si doctor Jorge. Bueno, gracias por las preguntas. Sí, eso es un poco paradójico que cuando el censo del 2020 de Estados Unidos indica que la tasa de crecimiento de la población se fue para abajo, ¿no? Y que los demógrafos dicen que para poder recuperar su nivel de población necesita como 2 millones de migrantes anuales que ingresen al país para poder mantener su estabilidad poblacional. Cuando está necesitando gente, estén realmente cerrando la puerta. Cerrando la puerta a todas las vías legales. Y entonces, por donde entran son por los resquicios. Y aprovechando un poco esta situación que se da de que hay una zona gris muy grande en el tema migratorio y en las leyes de todos los países, pero principalmente de Estados Unidos. En cuanto a lograr un flujo ordenado, seguro y regular, de lo cual hablamos mucho, hay que señalar que Estados Unidos no firmó. Estados Unidos se salió de la Convención de Marrakech y no participó en ese asunto. Entonces, es una fórmula, me parece, muy trabajada por distintos países en Estados Unidos, donde en tres palabras se resume un poco lo que debería ser la migración, pero, por ejemplo, si vemos el flujo de haitianos, pues no es nada ordenado, ¿no? Aunque sí organizado, ¿no? Porque nos acabas de decir que de acá se fueron para Ciudad Acuña, ¿no? Había una organización clarísima, estuvieron esperando el momento justo para poder cruzar. Seguro, bueno, vienen viajando desde desde Chile, desde Brasil, cruzando el tapón del Darién, en una situación totalmente insegura, irregular, pues no, nada. Lo que pasa es que la irregularidad en los países de tránsito no cuenta.
cuenta cuando llegas a México, que es el último país de tránsito, porque geopolíticamente nosotros estamos en el último país. Y ahí es donde se forma el embudo. ¿Y dónde se forma el embudo? En la frontera. Y ahí es donde se crean los problemas. Yo creo que si es posible, Angela Merkel, tomando en cuenta de que su población estaba decreciendo, admitió a 1.200.000 migrantes sirios y de otros países y corrigió su tendencia poblacional, que es importantísimo, porque si no el país no tiene futuro. Un país sobre todo pequeño como Alemania. Y por supuesto le costó el puesto, pero contribuyó al futuro del país porque necesitan población. Entonces, yo creo que es pues una situación realmente complicada, pero no realista, ¿eh? Porque si ahora Biden quiere repuntar la economía con grandes inversiones de infraestructura, van a necesitar mano de obra y mano de obra barata. Bueno, en cuanto al programa integral de la CEPAL, yo creo que a mí sí me parece positivo la opinión de López Obrador de ir a las causas. Por primera vez Estados Unidos acepta que ha abandonado totalmente su región de influencia, que es Mesoamérica, y que está haciendo guerras en Afganistán y en otros países cuando debería estar invirtiendo en su región, en una región que ha explotado de manera criminal con las repúblicas, eran repúblicas bananeras, donde el cónsul de Estados Unidos hacía y deshacía. Entonces, y no solo en esos tiempos, sino ahora también en Honduras, por ejemplo, respaldando a ese presidente. Entonces, que tiene que mirar a esos países, yo creo que tiene una gran, no solo necesidad, sino una gran responsabilidad. ¿Cómo podríamos solucionar eso? Bueno, vean ustedes, ¿por qué Costa Rica, que es un paísito de este tamaño, igual más o menos a Guatemala, Honduras, El Salvador, no está en esta situación? ¿Cuáles son los elementos que tiene Costa Rica que no tienen los otros? Si es posible hacer eso para Costa Rica, ¿por qué no es posible para hacerlo para estos otros países? Es decir, ya no hablo de Panamá porque ellos tienen una máquina de hacer millones de dólares, que es el canal, que lo recuperaron y que por ahora están en una situación bien, pero todo ese ingreso se iba a Estados Unidos porque era parte del sistema de dominación tan extremo que había en la región, que por 100 años aprovecharon de toda la riqueza del canal, y hoy día Panamá es un país realmente con un gran crecimiento y una mejora en su economía. Entonces tenemos dos, curiosamente, el sur de Centroamérica está en una situación buena, Costa Rica y Panamá. El norte de México está en una situación buena. El sur de México está en una situación mala con el norte de Centroamérica. Entonces tenemos una franja muy importante de subdesarrollo, ¿no? Empezando por el sur de México y el norte y en ese sentido el planteamiento de López Obrador me parece sensato, ¿no? De que ahí tenemos una situación realmente muy difícil. Que esto lo vaya a solucionar el programa de sembrando árboles o esto, lo otro, ya eso es otro asunto. Es una medida de emergencia para reforestar y para dar empleo. No me parece mala la idea, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Pero es mucho más complejo el tema que eso. Yo creo que por primera vez se le da atención a una realidad que era realmente pavorosa y que las consecuencias las estamos viendo ahora, una migración. Hoy día la migración más importante es de Oaxaca, de Chiapas, de esa zona, ¿no? Entonces, y ya no tanto del occidente
de México. Ese sería mi comentario. Bueno, no, excelentes preguntas. Yo rápidamente, yo creo que la cuestión de la migración segura, ordenada, regular es la meta. Yo creo que, por cierto, si bien la administración Trump no apoyó al compacto de migración, global de migración, hay una intención en la administración Biden de hacer un apoyo público al compacto. Creo que se ha aplazado por razones ajenos a temas migratorios, otros coyunturales, pero creo que en algún momento van a hacer un reconocimiento abierto. No hay forma de suscribirlo. Había un momento en la historia que los países pudieron suscribirlo, ya no hay forma de hacerlo después, no dejar un mecanismo, pero van a reconocerlo como un avance o algo. No me queda claro exactamente qué van a hacer, pero creo que es su intención hacerlo. Yo creo que hay que hacer eso. No hay que pensar que entrar en las causas raíz va a solucionar la migración a corto plazo. Sí hay cosas que se puede hacer que amortiguan la situación actual. Y yo creo que hay cosas, lo que llamamos en inglés triggers, ¿no? Hay cosas que detonan la migración para ciertas cosas. El endeudamiento, por ejemplo, por las cosechas, es un detonador claro para algunas personas en las zonas rurales. Hay formas de hacer eso, hay formas de hacer préstamos más accesibles, de aplazarlos, de hacer fondos de emergencia en años que falta lluvia o hay demasiado lluvia, hay huracanes. Sí, claro, se puede hacer. Hay formas de hacer programas de resentamiento interno para personas que están amenazados en su país, para que no tengan que emigrar, los que quieren quedarse en su país, porque mucha gente prefería quedarse en su país y no tener que emigrar a México o a los Estados Unidos. Claro, se puede hacer. Hay cosas que podrían bajar de cierto modo los números a corto plazo. No quizás bajarlos mucho, pero sí dar opciones a la gente más allá de emigrar a un país diferente, ¿no? Y alguna gente lo escogería. Yo no digo la mayoría de gente, pero alguna gente quizás lo tomaría, sí, y sería una alternativa a la migración. Entonces, sí, hay cosas que se pueden hacer a corto plazo, pero muchas otras cosas para atender las causas de raíz de la migración son apuestas a mediano y largo plazo. Y mira, eso es importantísimo también. Yo digo que no es importante. No hay, sin embargo, yo creo que el peligro a veces es que los gobiernos dicen, vamos a invertir en el desarrollo para que la gente no salga, y luego empiezan a medir. De pronto hay otro alza en la migración y dicen, está fallando la política. Bueno, puede ser que está teniendo éxito, pero ese éxito no se va a ver por mucho tiempo. Porque hay un punto en que es racional para mucha gente, si recibe un poco más dinero, sigue siendo racional migrar, porque no hay nada. Esto pasó por años en México, todavía pasa con algunos en México, ¿no? Hay un punto, pasó por años en Turquía, ya no pasa, pasó por años en Corea del Sur, que es un país bastante rico, en que la gente migraba porque era lo que más redituaba, ¿no? Era lo que más daba dinero a la gente, más posibilidades, y además si tenías un poco de dinero extra, tu decisión entre invertir ese dinero en tu país o usarlo para pagar un guía, un coyote, un pollero para ir a otro país, tenía más sentido pagar al coyote porque era mucho mejor y no tenías confianza en invertir en tu propio país. Y en algún momento puede ser que ese balance empiece a cambiar, como lo he hecho en México. Igual, no para todos, pero en general, más gente cuando tiene un poco de extra, tiene un poco más ganancia, dice, prefiero quedarme en México. Algunos todavía quieren ir a Estados Unidos, tienen familia allá, quieren ganar mucho más, no ven otras oportunidades, pero cada vez más hay gente que dice, con ese dinero que tengo lo invierto acá, ¿no? Más allá de ser indocumentado allá. Pero eso va a tardar en un país como El Salvador, aunque en El Salvador ya está bajando la migración. Entonces puede ser que ha llegado también por cuestiones de fertilidad, también ha bajado la migración. Puede que pase en Guatemala, puede que algún día en Honduras, pero son apuestas necesarias a mediano y largo plazo. Finalmente, el embajador, nosotros somos un país de contradicciones.
como todos los países. Pero también viví muchos años en México y los mexicanos son iguales expertos en culpar a los demás, normalmente a los gringos, ¿eh? Y los gringos nos gusta culpar a todo el mundo. Culpamos a México, pero también culpamos a todo el mundo. Entonces, así es la naturaleza humana, honestamente. Sin embargo, yo creo que en temas, por ejemplo, de drogas, la verdad es que hay 500,000 de personas encarcelados en Estados Unidos por crímenes de drogas y otro millón y feria que están bajo otros procesos del sistema criminal por cuestión de drogas. Hay un enorme debate en Estados Unidos de drogas. Yo creo que mal manejado, hay millones de dólares, miles de millones gastados también en prevención. Yo creo que es insuficiente, pero hay un debate en Estados Unidos, aparte del debate con el resto del mundo, ¿no? A lo mejor está mal equilibrado, pero existe. Igual en el tema migratorio. El tema migratorio, sí, yo realmente estoy sorprendido que no hay tanto ataque a México en esta administración, y hasta con Trump llegó un acomodo, ¿no? Aunque sea un acomodo a golpes. Pero esta administración es bastante, y el gobierno de López Obrador ya han llegado a un arreglo, no criticarse mutuamente, y hay cosas que han pasado que uno podría criticar al otro muy abiertamente, y han sido muy cautelosos en eso. Que por cierto, una pregunta a preguntar es cómo se movieron 14,000 haitianos en un fin de semana de Tapachula a Ciudad Acuña. Entonces habría que indagar un poquito en eso. Entonces, hay cosas que uno puede criticar de los dos lados, ¿no? Y hay un debate enorme en Estados Unidos que ha fallado una y otra vez, y muchos tenemos cicatrices de esas batallas, de tratar de reformar las leyes migratorias, ¿no? Yo creo que en esta administración están por lo menos limitando el número de personas que se está deportando. Eso sí han logrado hacer, es hacer criterios muy claros. Ya la Corte está forzándolos a revisar esos criterios, pero van a terminar con otros aquí en unos días, de criterios de quién se puede deportar, y está muy reducido. Va a bajar mucho, y ha bajado este año mucho la tasa de deportación de personas que ya viven en los Estados Unidos. Lo que ha sido muy dificultoso lograr es la regularización. Y desgraciadamente, con la percepción de falta de control de la frontera, hace más difícil avanzar en la regularización en Estados Unidos, porque envenena la conversación nacional en el tema. Pero yo estoy esperanzado que en algún momento se va a hacer, quizás por partes, ¿no? Quizás DACA, quizás TPS, quizás gente que ya tiene 20 años viviendo en Estados Unidos, o gente ya casado con un ciudadano, un residente legal en los Estados Unidos. Estoy esperanzado que poco a poco, con un poco de realismo, pueden atacarlo no como una solución comprensiva, que es muy difícil procesar en nuestro sistema político, pero por partes, y que se puede generar algunos consensos parciales en las partes. Pero vamos a tener que ver por dónde va el camino. Muchas gracias. Bueno, solo muy rápido para el tema presupuestal. Definitivamente, ¿no? Es como un gran tema, ¿no? Cuando se habla sobre todo de la parte de gobiernos locales y temas migratorios, pues varios han optado por hacer esas oficinas de atención a migrantes que existen a nivel de los estados. La mayoría de los estados tienen una oficina de atención a migrantes, pero que en los municipios apenas, ¿no? No todos tienen una oficina de atención a migrantes, y hay un dilema ahí, ¿no? Poner una oficina o no poner una oficina, tener una Secretaría del Migrante como Michoacán, ¿no? Bueno, pero para Michoacán sí es muy importante, ¿no? Incluso se amenazaba con que le iban a quitar, la nueva administración le iba a quitar, y los michoacanos rapidísimamente se organizaron para que no les quitaran su Secretaría del Migrante. Sin embargo, creo que la alternativa es mucho más transversalizar los programas, más por la vía de, digamos, lo que le responde a cada área, ¿no? O sea, trabajo, educación, en fin, ¿no? Más que a lo mejor, si no se puede hacer o tener un espacio de oficina específica de políticas de migración. Y también yo creo que valdría muchísimo la pena para todo este debate, ¿no? Retomar como toda la idea del sistema migratorio regional, ¿no? Porque creo que muchos de lo que estamos viendo son esos grandes efectos del propio diseño y de la desregulación que ha habido en el sistema migratorio regional, ¿no? Entonces, estos efectos que estamos viendo son precisamente de esa desregulación. Gracias. Pues bueno, el tema desbordó nuestro tiempo, y muy rápido voy a
leer la constancia que nos firma nuestro director hacia el doctor Jorge Durán, hacia la doctora Adriana, y le haremos llegar su constancia al doctor Sili por su brillante participación en el panel 4 titulado Migración Multinivel y Cooperación Transfronteriza México-Estados Unidos, dentro del seminario Economía, Diplomacia y Cooperación Transfronteriza entre México y Estados Unidos, la construcción de una gobernanza regional, impartida el 24 de septiembre de 2021 en el Auditorio de la FERI, por la realización plena del hombre, firma nuestro director, Natanael Ramírez Angulo, y le entrego aquí la constancia al doctor Jorge Durán. Y la constancia de la doctora Adriana. Y doctor Sili, le vamos a hacer llegar la suya. Muchísimas gracias.